Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse y dejar su me gusta en el video. Hoy traemos una noticia que ha dejado a todos sin palabras. Burak Özçivit hace una revelación que está dando mucho de qué hablar. ¿Qué pasó realmente entre él y Neslihan Atagül? Prepárense, porque esta historia está llena de emociones, palabras duras y una verdad que nadie esperaba. Todo comenzó hace unos días, cuando Burak Özçivit, conocido por su elegancia y su carisma, decidió romper el silencio durante una entrevista en Estambul. El actor, visiblemente afectado, confesó algo que dejó a los presentes sin aliento: Neslihan me golpeó donde más duele. Me conoció como nadie y supo exactamente cómo herirme, dijo con voz temblorosa, mirando hacia el suelo. Las redes sociales estallaron inmediatamente. Los fans comenzaron a especular si Burak hablaba de una traición, una amistad rota o de algo más profundo. Recordemos que ambos compartieron pantalla en la exitosa serie Kara Sevda, donde su química fue tan fuerte que muchos creyeron que la pasión traspasó la pantalla. Sin embargo, con el tiempo, los rumores de tensión entre ellos se hicieron cada vez más intensos. Una fuente cercana al actor comentó a los medios: Burak intentó mantener todo en privado, pero la situación se volvió insostenible. Hubo palabras que no se pueden olvidar. Y parece que esas palabras vinieron de Neslihan. Según algunos testigos, la actriz le habría reprochado duramente su comportamiento durante el rodaje y en su vida personal. En un momento de frustración, Neslihan habría dicho: tú no sabes amar si no hay cámaras. Esa frase, según allegados, fue la que más afectó a Burak. No esperaba escuchar algo así de ella, dijo Özçivit en la entrevista. Nos entendíamos sin palabras, o al menos eso creía. Pero me di cuenta de que la confianza es frágil, y a veces las personas cambian sin avisar. Su sinceridad conmovió a muchos de sus seguidores, especialmente a las mujeres que lo admiran por su sensibilidad y fortaleza emocional. Mientras tanto, Neslihan Atagül también fue consultada por la prensa, pero su respuesta fue fría y calculada: no tengo nada que decir. Cada quien vive su verdad. Esa frase, lejos de calmar la situación, avivó el fuego de la controversia. En redes sociales, los comentarios se dividieron: algunas defendieron a Burak, mientras otras consideraron que el actor estaba exagerando para llamar la atención. Sin embargo, según periodistas de espectáculos turcos, lo que Burak experimenta es algo más que un simple desacuerdo. Fuentes aseguran que durante los últimos meses el actor ha atravesado momentos de tensión emocional y que esta declaración podría ser parte de un proceso de desahogo personal. Burak es un hombre muy reservado. Si habló, es porque realmente llegó a su límite, afirmó una reportera del programa Magazine Turk. Los fans también notaron algo curioso: el actor dejó de seguir a Neslihan en redes sociales justo después de la entrevista. En cambio, ella mantiene su cuenta intacta, sin dar señales de molestia. Algunos dicen que su silencio es una forma de superioridad, otros creen que simplemente ya pasó página. Los seguidores más atentos no tardaron en notar pequeños detalles en las últimas apariciones públicas de ambos. Durante una gala benéfica en Ankara, Burak evitó cuidadosamente cruzarse con Neslihan, a pesar de compartir el mismo espacio. Los fotógrafos captaron miradas esquivas, gestos tensos y un silencio que decía más que 1000 palabras. Las redes sociales, una vez más, se convirtieron en el escenario principal de la especulación. ¿Habrá una reconciliación o la herida es demasiado profunda?, se preguntaban los fans. En medio de la tormenta mediática, algunos colegas del mundo del espectáculo decidieron intervenir. La actriz Fariye Evcen, esposa de Burak, fue consultada sobre la situación, y aunque intentó mantener la compostura, sus palabras generaron aún más ruido: Burak no necesita demostrar nada a nadie. Lo que diga o haga forma parte de su proceso personal. A veces el silencio es la mejor respuesta. La declaración fue interpretada de distintas maneras: algunos la vieron como un gesto de apoyo, otros como una sutil indirecta hacia Neslihan. Por otro lado, los periodistas comenzaron a recordar viejos episodios del set de grabación de Kara Sevda.
Según algunos miembros del equipo técnico, las discusiones entre ambos protagonistas no eran tan infrecuentes como el público creía. Había días en que no se hablaban fuera de cámara, pero una vez que el director decía, acción, la química volvía a surgir como si nada hubiera pasado, relató un asistente de producción. Ese contraste entre la tensión personal y la perfección profesional es, según los expertos, lo que hizo de la serie un éxito inolvidable. Con el paso de los días, la historia se transformó en un fenómeno mediático. Programas de televisión, podcast y cuentas de entretenimiento comenzaron a analizar cada palabra, cada gesto, cada publicación. Los hashtags #Burak habla y #Neslihan responde se volvieron tendencia en Turquía, generando millones de interacciones. En un país donde las telenovelas son casi una religión, la vida real de sus protagonistas parece tener tanto peso como la ficción que representan. Mientras tanto, Burak se refugia en su familia y en los nuevos proyectos que está desarrollando. Fuentes cercanas afirman que está concentrado en un papel dramático que podría marcar un antes y un después en su carrera. Está canalizando su dolor a través del arte, comentó un amigo íntimo. Esa es su manera de sanar. Los fans, conmovidos por su vulnerabilidad, han llenado sus publicaciones de mensajes de apoyo y admiración. Neslihan, por su parte, parece decidida a mantener un perfil bajo. No ha emitido más declaraciones y se ha enfocado en su nueva serie, donde interpreta a una mujer fuerte que lucha por reconstruir su vida tras una traición. Algunos interpretan ese papel como una respuesta simbólica a la situación actual, otros lo ven simplemente como una coincidencia. Lo cierto es que su actuación está recibiendo excelentes críticas, consolidándola como una de las artistas más talentosas de su generación. Pese a todo, muchos aún guardan la esperanza de que, algún día, Burak y Neslihan puedan reencontrarse y cerrar el capítulo con paz. La industria del entretenimiento turco ha sido testigo de reconciliaciones inesperadas, y los fanáticos saben que en este mundo, nunca se puede decir nunca. Lo que comenzó como un rumor terminó convirtiéndose en una reflexión sobre las relaciones humanas, la fragilidad del ego y el precio de la fama. Quizás, en el fondo, esta historia no trata solo de dos actores, sino de todos aquellos que alguna vez confiaron demasiado, amaron intensamente y se vieron traicionados por las palabras. Como dijo un periodista en una reciente columna, la verdadera tragedia no está en la ruptura, sino en el silencio que queda después. ¿Y ustedes, mis queridas seguidoras, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Burak debería perdonar o es mejor dejar el pasado atrás? Escriban en los comentarios su opinión y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas noticias del mundo de las celebridades. Nos vemos en el siguiente video.